a todos aquellos de los que están observándonos por medio de las redes sociales, que la bendición del Señor pueda sobreabundar en sus vidas, a aquellos que nos miran desde Venezuela, desde Colombia, los que nos ven desde Estados Unidos, a aquellos que están en el sur de México que no pueden venir, muchas bendiciones a sus vidas, que la gracia y la paz del Señor sobreabunde. Y de la misma manera, los que hoy están acá presentes, que la bendición del Señor pueda estar en sus vidas de una manera especial. Nos gozamos en el Señor por los invitados que hoy tenemos. Yo sé que para nosotros es un privilegio poder tenerles acá en casa y que sean parte de esta gran familia como es Casa Servi. Amén. Quiero compartir una historia que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. He predicado en otras ocasiones acá mismo en esta porción de las Escrituras, pero quiero que podamos ver un enfoque que todavía quizás no se había dado dentro de lo que estaba sucediendo allí. Todos conocemos que Elías, en un momento determinado, un hombre de Dios, un profeta que fue considerado dentro de la historia bíblica como el profeta de fuego, ya que él podía hacer bajo, podríamos decirlo de esta manera, bajo la fe, bajo la creencia, bajo la autoridad que Dios le había delegado, podía hacer que cayese fuego del cielo en los momentos determinados de su vida. Podía consumir un ejército, podía consumir un altar, podía consumir con fuego muchas cosas por las cuales él podía profetizar y podía hablar. Eso le daba quizás un grado de respeto en el ámbito profético donde él vivía. Pero obstante a esto, dice que en una ocasión huyó por causa de la palabra de una reina, podríamos decirlo de esta manera, la esposa del rey, eh, que fue declarada sobre la nación y específicamente sobre él. Esta mujer declaró diciendo que iba a matar a todos los profetas de Israel y específicamente lo iba a matar a él. Este hombre que se consideraba un hombre de Dios tuvo temor. Creo que todos nosotros tenemos en algún momento determinado de nuestra vida, tenemos temores, tenemos miedo. Pero fue tanto el temor y el miedo del profeta Elías que él huyó. Y en esa huida se echó debajo de un enebro y comenzó a pelear con Dios y le decía al Señor, ojalá no hubiese nacido, ojalá se me hubiese quitado la vida. Y comenzó a discutir con Dios. En eso Dios le hace una demanda y le dice, come, bebe, largo camino te resta. Él obedece en todo este asunto y se va a una cueva donde Dios lo direcciona a aquella cueva. En aquella cueva, él se queda sentado en lo interno de la cueva y dice que la palabra sí dice exactamente, que es donde les cité para que leyéramos. Dice que en aquella cueva, estando allí, escondido, dice, vino palabra de Jehová al profeta Elías. Y Dios le preguntó diciendo, ¿qué estás haciendo acá dentro de esta cueva? Y él responde claramente diciéndole al Señor, es que tengo miedo. Mire cómo dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió, he sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Miremos algo particular. ¿Qué fue lo que proclamó con sus propios labios este hombre? Dijo, yo he tenido celo de lo que tú eres y de lo que tú haces. Y eso me llevó a mí a esconderme por causa de que tu pueblo, el pueblo fue incitado por aquella mujer, fue incitado por aquella, podríamos llamarlo de una u otra forma, reina, que incitó a adorar a otros dioses, incitó a desviarse del camino del Señor, incitó a hacer lo malo, pero no tan solo eso, que no tan solo eso, sino que también incitó a matar a todos los profetas. Aquí hay un trasfondo histórico, porque Elías dice,
solo yo he quedado. Quiere decir que muchas de las personas que estaban en el ámbito profético habían muerto. Muchas de las personas que habían estudiado, se habían encargado, porque dentro de la Biblia habla de las escuelas de los profetas, o sea que había un lugar específico donde los profetas que tenían cierta edad o ya tenían mucho tiempo podían instruir, guiar y corregir a todos aquellos hombres de Dios que habían sido llamados a ese ministerio y que habían sido instruidos. Por lo tanto, no tan solo tenían ese gremio o ese grupo, sino que había gente que lo seguía y que sabía que había algo especial en cada uno de esos hombres de Dios. Entonces dice, han matado a espada a todos los profetas. O sea que había una persecución en esa época. Luego, quiero que se vaya conmigo en la historia. Luego pasan algunos eventos, los cuales Dios demuestra que estaba con él. Dios demuestra que había un poderío, el cual no podía ser conmovible fácilmente y que él le iba a entregar en manos del mismo profeta Elías aquellos hombres que estaban haciendo el mal y todo aquel asunto. Ahora, luego pasa el tiempo y viene una historia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. En Segunda de Reyes comienza una mujer a hablar con Eliseo. Miren algo, antes de entrar allí para que podamos tener claridad en lo que estamos hablando. El mismo libro de Primera de Reyes, capítulo 19, Dios le habla nuevamente después que él hace toda aquella queja y hace toda aquella algarabía y él le tiene temor y miedo a la situación que está pasando, tiene temor por su vida, lo van a matar, han matado a los profetas. Dios vuelve a hablarle y le dice, en medio de aquel diálogo, dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirá por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Mealab, ungirá para que sea profeta en tu lugar. Luego hace una declaración el Señor sobre la vida del profeta Elías. Le dice, cada uno de ellos van a cumplir una función específica. El que escape de un rey, lo matará el otro rey. Y el que escape del otro rey, vendrá Eliseo y también los va a matar. No te preocupes por ese asunto. Versículo 18 dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuya boca no lo besarán. Ahora, el Señor dijo, yo voy a hacer, tú no te preocupes. Tú piensas que toda la gente que me sirve a mí está muerta. Tú piensas que todo el mundo que me está sirviendo hoy en día ya los ha matado a espada esta mujer. Pero yo voy a hacerme de 2 reyes que sigan mi voluntad y de un profeta que va a ser tu sustituto que haga lo que yo demando. Por lo tanto, anda y veas lo que yo te digo. Pasa el tiempo, Eliseo es ungido, los reyes son ungidos, y llegamos a la siguiente historia que la quiero leer. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Quiero detenerme acá. ¿Qué pasó acá en esta historia? Dice que su marido, su esposo, había muerto. ¿En qué etapa de toda esta historia este hombre murió? Hay un historiador llamado Flavio Josefo, el cual habla referente a este personaje. Y dice que este personaje, particularmente en el tiempo de la persecución de los profetas, cuando Elías estaba escondido,
allá en la cueva, él estaba, discúlpeme, quizás no es acorde la ilustración que le voy a hacer, pero quiero ser un poco claro y específico para que usted pueda entenderme. Mire algo, este hombre, el cual ya había muerto, vivía en el tiempo de Elías. Mientras que Elías estaba escondido, él estaba haciendo burritos para llevarlos a las cuevas. Él estaba haciendo tacos para llevarlos a los lugares donde los hombres de Dios estaban escondidos. Este hombre comenzó a endeudarse para bendecir a los profetas que él sabía que eran hombres de Dios. Oigan algo, este hombre se había endeudado. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que los acreedores, las personas que eran prestamistas, fueron a la casa de aquella mujer y le dijeron, hey, tu marido ha muerto, pero la deuda no ha muerto. Tú tienes una deuda conmigo. Tú tienes una deuda con nuestra asociación. Por lo tanto, la única manera que tú pagues tu deuda es que de todos tus hijos tú me des 2. Dame 2 hijos de lo que tienes y quedamos con la deuda saldada. Ya se va a pagar la deuda con lo que tú estás haciendo. Esta mujer preocupada va y se acerca a Eliseo, ya después de todo el proceso de persecución, y le dice, tú sabes algo, Eliseo, sabes que mi marido, el que ya ha muerto, fue un hombre justo, fue un hombre íntegro y fue un servidor. Y no me parece bien que ese hombre justo, íntegro y servidor tenga que hoy en día, ya después de muerto, pagar una deuda que la adquirió para bendecir a los hombres que estaban escondidos en el tiempo de persecución. Por eso el título de este mensaje se llama Un papá que siembra en tiempos de crisis. Porque este hombre en el tiempo de la crisis, en el tiempo donde él sabía que las cosas estaban malas, que las cosas estaban sucediendo contrarias, adversas a lo que él creía conveniente, este hombre estaba haciendo labores de beneficio para hombres que estaban siendo perseguidos, para gente que estaba en necesidad. Los profetas no podían salir a la calle, escúchelo bien, porque eran identificados. Había una vestimenta para la época la cual identificaba al profeta. Había una forma de vestir dentro del ámbito profético que cuando salían a la calle instantáneamente decían, este es un profeta, mátenlo. Por lo tanto, la gente tenía miedo a salir a la calle. Hombres de Dios del tiempo bíblico, de ese tiempo, estaban huyendo, estaban siendo escondidos, estaban en casa. Y los que no eran profetas, que eran servidores, tenían que hacer algo, no sabían qué hacer. Entonces, este hombre se ideó algo, dijo, tenemos que ayudar, tenemos que colaborar. ¿Y cómo hacemos? No tenemos una buena economía, porque a veces pensamos que el mejor tiempo para poder dar, sembrar o para poder hacer algo para Dios es cuando tenemos una economía estable. Es cuando no nos hace falta nada. Ah, no, es que ya no me hace falta nada en la casa, ahora sí. Voy a servir a Dios. No, necesitamos entender que el mejor momento para servir a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos es en el tiempo de crisis. En el tiempo donde quizás nadie da, yo puedo decir, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi tiempo, estoy dispuesto a dar mi visita, estoy dispuesto a dar mi palabra, estoy dispuesto a desgastar lo que yo soy para alguien que lo necesite. Hoy recibí una llamada, quiero contarle esto como testimonio. Hoy recibí una llamada de un amigo, un hombre que es mayor que yo. Asumo que debe tener unos 49, 50 años, yo tengo en mi gran juventud 43. Pero este hombre, venezolano, me llama casi siempre el Día del Padre. Hijo de la casa que pastoreé en Venezuela. Y sus palabras el día de hoy fueron, yo tuve, yo tengo y siempre tendré un solo pastor, y es usted. Y que en los tiempos de crisis, me dijo él, en los peores tiempos de mi vida, usted estuvo presente. Su esposa estuvo a punto de lanzarse de un 5º piso en un edificio por causa de la brujería, la hechicería, y ahí estábamos nosotros en su casa, no con dinero para decirle aquí tienes, pero sí con el tiempo, con el amor y con el corazón.
para que ellos fuesen restaurados. Muchas veces entró en depresión, entró en etapa de suicidios, entró en etapa, pero allí había alguien que estaba haciendo una labor. Y no lo digo por jactancia, no lo digo por jactancia, lo digo como testimonio de que siempre va a haber alguien, aunque no sea un pastor, aunque no tenga unas características proféticas y aunque no tenga un título teológico, siempre va a haber alguien que en tu día de crisis va a estar allí al lado diciéndote, hey, hay un Dios que todavía puede bendecir. No, pero es que estamos en crisis, la situación está difícil, las cosas se están yendo de mal en peor, no importa. Hay un Dios allá arriba que aunque estemos en situaciones difíciles, no nos va a abandonar ni nos va a desamparar. Eso tenemos que entenderlo. Que aunque hay momentos de dificultades, Dios nunca nos deja. Usa a alguien para bendecir nuestras vidas. Y sabe la sensación maravillosa que puede tener un ser humano, sentirse usado por Dios. Es lo más maravilloso que hay. Que usted sea un instrumento y que alguien le diga, Dios te está usando para algo. Yo sé que todos los que están acá, en algún momento determinado de su vida, se han sentido usados por Dios. Recuerdo una historia que vi por internet en la que un camionero iba manejando tranquilamente y ve a otro camionero en la parte de adelante sufriendo para tratar de detener el camión. Él se da cuenta que sus frenos ya estaban malos, que ya esa persona se iba a estrellar tarde que temprano, se iba a ir por un precipicio. Él mismo, arriesgando su vida, adelantó al camión, se le puso delante y comenzó a tratar de frenarlo y frenarlo y frenarlo hasta que logró frenar al camión que no tenía frenos. Cuando él termina de frenar aquello, se bajan aproximadamente 60 personas. Y todas las personas le decían, usted es un ángel de Dios, a usted lo mandó Dios, usted es un ángel de Dios. Y yo no sabía que los ángeles de Dios eran panzones, barbudos y olorosos a cantidad de cosas. Pero qué maravilloso que el día de mañana a ti te cataloguen como un ángel del Señor por causa de una labor que hiciste en tiempo de crisis, en el tiempo donde nadie da, en el tiempo donde nadie presta, en el tiempo donde nadie visita, en el tiempo donde nadie abraza, en el tiempo donde nadie confía en otra persona, que tú puedas ser ese ángel del Señor para restaurar una comunión entre Dios y los hombres. Eso es maravilloso. Ahora, esta mujer se acerca a Elías diciéndole, mi marido, tu siervo. O sea que el hombre era un servidor. O sea, mi marido, tu siervo, ese hombre que sacrificó su vida por bendecir muchas vidas, ha muerto. O sea que el hombre acababa de morir. El hombre tal vez estaba pagando aquella deuda que había adquirido en el tiempo de crisis para bendecir a hombres de Dios. Dice, y ahora las personas a las que él le pidió prestada me quieren quitar 2 de mis hijos. ¿Qué hago? El profeta sabía algo. El profeta era entendido en algo. Que aquel hombre que se había sacrificado no había echado su pan en balde hueco, en saco roto. Que todo lo que aquel hombre había hecho, lo había hecho con el beneficio de un reino. Y que quiero decirte algo, todo, absolutamente todo, lo que tú hagas para Dios, Dios no se queda con brazos cruzados. Hay un versículo bíblico que dice, el que da al pobre, a Jehová presta, y el bien que ha hecho, se le devolverá. Así que Dios no se queda con nada. Lo que tú haces, Dios lo contempla, Dios lo admira, y Él lo devuelve multiplicado. Y lo que había hecho este hombre era sembrar en el cielo. No había sembrado en los corazones de hombres terrenales, estaba sembrando en el corazón de Dios. Estaba dando alimento a hombres de Dios. Pero Dios, mirando y contemplando todo el asunto que este hombre había hecho, Dios lo tomó como para sí mismo. Entonces el profeta le dice, mujer, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué es lo que tú tienes? No, nada, ni refri,
ni lavadoras, ni secadoras, no tengo nada para vender. Solamente me queda una vasija de aceite. Es lo que me queda en la casa, lo único. Entonces se le dice, ¿y tienes más vasijas ahí en tu casa? No, no tengo, no solo la vasijita de aceite. Bueno, vamos a hacer algo, mujer. Tú te vas a ir y vas a recoger entre todos tus vecinos todas las vasijas que puedas. Llena de vasijas prestadas tu casa. Llénala. Luego que tengas muchas vasijas en tu casa, enciérrate con tus hijos. Los que estés encerrada, vas a agarrar la vasija de aceite y vas a comenzar a vaciar ese aceite en cada una de las vasijas. Yo no sé qué cantidad de vasijas, pero ¿cuántas podrían entrar en un auditorio? ¿100? ¿200 vasijas? No sé cuántas. Pero una sola vasija no se va a dar basta para 100 vasijas. Pero esta mujer en obediencia se mete a la casa, agarra la vasija, comienza a llenar las vasijas y ve que el aceite de su vasija, la vasija principal, no se agotaba y le dice, hijo, se acaba de llenar la primera vasija, por favor tráeme la otra vasija. Le trae el hijo la otra vasija, ella comienza a llenar, ve que no se agota el aceite y le dice, hijo, se acaba de llenar la segunda vasija, tráeme otra vasija más. Y así sucesivamente, de repente llega, hijo, tráeme la vasija 99. Y cuando llega la vasija 99, ella dice, oye, quizás estaba pensando, porque ¿quién no se sorprende cuando tenía una vasija y ya lleva 99 vasijas llenas? Cualquiera nos sorprenderíamos. Y esta mujer le dice, ¿qué está pasando acá? Ya llevo muchas vasijas llenas. Hijo, tráeme otra vasija. Y le llevan la vasija número 100. Y cuando llena la vasija número 100, dice, oh, hay un milagro en este asunto. No sé qué es lo que está pasando. Hijo, tráeme otra vasija. No, mamá, ya no quedan vasijas en la casa. Y cuando revisa la vasija suya del aceite, ya no había aceite. El aceite exacto para las 100 vasijas estaban en la vasija que ellas tenían en la casa, pero no era cualquier vasija, era una vasija que tenía su esposo reservada dentro de la casa, era una vasija que había sembrado su esposo en el reino de los cielos. Y cuando un hombre de Dios siembra en el reino de los cielos, Dios produce una recompensa mayor de lo que él pueda producir para Dios, porque cuando nosotros sabemos dar para Dios, Dios sabe dar para nosotros. En una ocasión, un granjero le decía, o comenzó a vender y comenzó a multiplicar sus bienes, y la gente de afuera le decía, ¿cómo es posible que tú tengas pocas hectáreas de terreno y ganes más dinero que nosotros? ¿Cómo es posible que tú tengas pocas hectáreas en siembras, en cultivo y en lo que estás haciendo, y nosotros tenemos mucho más que tú? Tenemos más abundancia, tenemos mejores maquinarias, tenemos mejores cosas que las que tú tienes. ¿Cómo es posible que tú produzcas más que yo? Entonces aquel hombre fácilmente le resolvió el enigma a aquella persona. Le dijo, lo que pasa es que yo con mi pala le doy a Dios y él con la suya me da a mí. Por lo tanto, la pala de Dios es más grande que la mía. Yo con lo que puedo, yo sirvo a Dios. Yo con lo que tengo, le doy a Dios. Yo con lo que tengo, yo honro a Dios. El problema está basado en que cuando Dios nos va a dar a nosotros, nos va a dar con lo que Él tiene. Yo tengo poco, pero Él tiene en abundancia. Este hombre tenía una sola vasija de aceite, pero Dios tenía muchas vasijas para darle. Por lo tanto, la vasija la había reservado el esposo dentro de la casa, porque él sabía que algo en el mundo espiritual se estaba gestando y que solamente iba a acontecer cuando se necesitara el milagro. En el momento que el milagro se necesita es cuando Dios va a operar ese milagro. Tal vez este hombre no miró el beneficio que obtuvo su familia. Este hombre tal vez no vio lo que estaba pasando dentro de su hogar, pero estaba seguro que Dios iba a hacer algo. Este hombre no vio el milagro. ¿Y ahora qué pasó? Esta mujer sale corriendo y le llama al profeta, le dice, ¿sabes algo? Pasó un milagro. El profeta sabía que iba a pasar un milagro. Él sabía lo que estaba declarando y haciendo. Le dice, sí, se multiplicó el aceite. Hay mucho aceite. Uno de los productos principales de la época era el aceite. El aceite se utilizaba para alumbrar las calles. El aceite se utilizaba para sanar a los enfermos.
¿Se acuerdan aquella frase que dice, lámpara es a mis pies tu palabra? Las lámparas de la época era aceite abajo y un mechón arriba. No había gasolina, no había querosén, no había gasoil, no había ningún elemento flamable como el aceite. O sea que el aceite era uno de los elementos más costosos de la época. Entonces la gente para poder tener luz en la casa necesitaban aceite. La gente para poder tener sanidad en la casa, ungüento para salud, tenían que tener aceite. La gente para poder cocinar tenía que tener aceite. La gente para poder hacer múltiples cosas habían que tener aceite dentro de la casa. Entonces el aceite era un elemento principal y costosísimo. Y a esta mujer se le estaba dando un tesoro que grandioso. El profeta viene y le dice, mira mujer, ve y vende lo que puedas del aceite, págale a tus acreedores y con lo que quede, vive el resto de tu vida. Una vida totalmente arreglada y resuelta en cuanto a finanzas solamente porque un padre de familia determinó en un momento de su vida poder sembrar en el reino de los cielos. Hoy yo no estoy hablando de dinero. No, porque a veces confundimos y una de las cosas que hemos evitado en casa es que la gente piense que una iglesia es solo para dar dinero. No, no. Usted hoy viene porque usted está dando algo muy valioso de su vida. ¿Sabes qué es? Tiempo. El tiempo vale más que el dinero. La gente pesa su tiempo con dinero. ¿Cuánto vales 8 horas al día de trabajo de tu vida? Te dan un salario por esa razón, por 8 horas diarias de tu tiempo. Están pidiendo ¿qué? Tiempo de vida, que es más valioso que cualquier dinero. Los multimillonarios valoran su tiempo. ¿Por qué? Porque es valioso el tiempo. Lo que usted está dando el día de hoy es tiempo ¿para qué? Para aprender, para recibir, para poder cambiar su mentalidad, para poder ver cuál es la dirección del Espíritu para con su vida, qué es lo que está produciendo Dios en usted, cuál es la gracia que le ha sido otorgada para este tiempo, cuál es la dirección del Espíritu dentro de su hogar, dentro de su matrimonio. Eso es valioso. Más valioso que cualquier cosa que usted pueda dar en cuanto a bienes económicos. Lo que necesitamos entender en este asunto es que lo que yo produzco para Dios no queda en un saco roto, no queda en balde hueco. Lo que yo produzco para Dios siempre va a ser recompensado, sea en tiempo, sea en finanzas, sea en bienes, sea en lo que usted piense que sea, pero todo Dios lo retribuye. No queda Dios con eso. Por eso le citaba lo que decía el proverbista, el que da a Dios, a Jehová, el que da al pobre a Jehová presta, y el bien que ha hecho se le devolverá. Hoy necesitamos darle más a nuestro Dios, más tiempo de vida, más tiempo de lectura, más tiempo de oración, más tiempo de búsqueda. Porque si queremos ver hijos y una familia próspera, el primero que tiene que estar metido dentro de nuestra casa y dentro de nuestros hogares se llama Dios. Ese es el primero que tiene que estar. Dios siempre tiene que ser el primero en nosotros. ¿Para qué? Para que mis hijos, para que mi familia, para que mi lugar de reunión sea bendecido. Quiero que nos coloquemos en pie, vamos a despedir a los que nos miran por medio de las redes sociales, que la gracia y la paz del Señor abunde en sus vidas. Qué maravilloso es